Me gusta que me hablen con Biblia, sí. Que me hablen con Biblia, ¿okay? Sí. Yo hablo con Biblia y me gusta que me resuelvan con Biblia. Okay. Bíblicamente, desde el griego, desde el original griego, me imagino yo que ustedes conocen griego. Desde original griego, ¿cuál es la palabra que se utiliza en Primera de Pedro 5, versículo 2, para decir que debemos presentar la grey de Dios? Punto número 1, ¿se utiliza la palabra de pastor o se utiliza la palabra de sacerdote ahí? Adelante, si me pregunta. Cuando hablamos de apacentar, se habla del trabajo de dar alimento, ¿sí? El sacerdote tenía la función de administrar los sacrificios, pero no solamente era su vocación nada más, administrar el sacrificio y hacer intercesión por el pueblo. La misión de un sacerdote también incluía la enseñanza. De ahí que en el tiempo de Cristo, a los escribas y fariseos eran conocidos porque su deber era mantener la pureza de la doctrina. Entonces, cuando vemos Primera de Pedro 5:2, vemos que hay una palabra que dice apacentar. Esa palabra en griego es poimánate. Entonces, ¿qué significa esa etimología o el análisis morfológico? Mira, es un lema, primero. Significa, no está limitado únicamente a dar de comer. En el griego koiné, esa palabra apacentar engloba toda la labor del pastor. Y recuerda que la labor del pastor no solamente era dar de comer, era guiar, vigilar, proteger, nutrir y cuidar al rebaño. Entonces, esa palabra poimanó abarca un conjunto de varias cosas. No solo dar de comer. Repito, es guiar, vigilar, proteger, alimentar, cuidar al rebaño. ¿Sí? Eso es lo que significa. Ok, mira. En alguna Biblia como la NBI y en alguna Biblia, en la Biblia de Jerusalén, en el interlineal, porque yo lo he chequeado, yo lo he estudiado, en el interlineal aparece como apacentar, como pastores. Lo que Pedro dice, pastoren la grey de Dios. Pedro nunca menciona el adjetivo de comer, no, menciona apacentar como pastoren. Misma palabra que se utiliza en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 17 al 15, cuando dice apacienta mi coidero. Misma palabra utiliza como apacentar. Y resulta con todo respeto, en el libro de Isaías 45, versículo 9, cuando dice que nos apacentará hasta fuente de agua. La palabra apacentar en el griego es la palabra apacentar en griego es yiru, que significa pastor, pastores, apacentar. Entonces, misma definición se utiliza para Pedro como pastor en la grey de Dios. Nunca se menciona la palabra en la definición que usted está diciendo. Adelante. Y entonces, ¿cuál es tu pregunta? La pregunta es sencilla y fácil. Creo que usted ya me la respondió, que Pedro nunca fue sacerdote, sino pastor. Adelante. Bueno, es que, con todo respeto, pero no entiendo la diferencia, porque una cosa es la función sacerdotal ministerial y otro es el acto de pastorear. No están separadas, ¿sí? No podemos decir que un sacerdote y un pastor son dos cosas diferentes. Pastorear significa el acto de alimentar, cuidar, vigilar, proteger al rebaño, ¿sí? Que es parte de la función para nosotros que cumple un sacerdote.
está más enfocada al acto de ejercer una acción, no al cargo en sí. Entonces no entiendo, la verdad. O sea, para mí no es ilógico que un sacerdote sea un pastor, ¿verdad? Porque es la función que él tiene: cuidar, alimentar, proteger, vigilar. ¿Sí? Entonces, mira, en alguna Biblia aparece en Primera de Pedro 5, de hecho, ustedes pueden decir que hay en la Biblia de ustedes, o en el interlineal griego, en el griego original que aparece en Primera de Pedro 5:2, apacentar la grey de Dios. Incluso Pedro utiliza el adjetivo como pastoren la grey de Dios. Ve, no, o sea, no por ganancia deshonesta, sino que lo hagan voluntariamente. De hecho, la misma palabra se efectúa para decir en Juan, capítulo 21, versículo 17, apacienta mi coidero. Y en Juan 21, 17, apacienta mis ovejas. De hecho, Pedro nunca fue a Roma. De hecho, Jesucristo da una orden, ¿verdad? Que por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Según Mateo, capítulo 10, versículos 5 y 7, y según Mateo 15:24 dice, yo no vengo, dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Entonces aquí vemos que Jesucristo le da un mandato a los apóstoles, que por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué? Porque debían esperar la promesa del Espíritu Santo, conforme a Lucas 24:49 y Hechos 1:4. Pues no podían salir de Jerusalén. Incluso Pedro no fue llamado a los gentiles, según Gálatas 1:7, porque en Gálatas capítulo 2, perdón, en Gálatas capítulo 2, versículo 7 al 8, Pedro dice, él fue constituido apóstol de la incircuncisión, hablando de los gentiles, y Pedro apóstol de la circuncisión. ¿Ves? Entonces, Pedro fue enviado a Roma. Perdón, Pablo fue enviado a Roma, Pedro fue enviado a los judíos. De hecho, Hechos 15, versículo 20, y dice Pablo que él se propuso a no predicar a Cristo para no edificar sobre un fundamento ajeno. De hecho, él puso el fundamento a los gentiles, no podía poner fundamento a los judíos porque ya Pedro lo había puesto. Entonces nunca Pedro fue a Roma. De hecho, Pablo es el que va a Roma, conforme a Romanos capítulo 26, conforme a Romanos capítulo 28, versículo 14, que Pedro llega a Pablo llega a Roma, no Pedro, Pablo llega a Roma, no Pedro. Adelante. Creo que no estoy entendiendo. Para ser claro, lo que tú quieres es que te diga que en sí, porque no entiendo. Bueno, no entiendo. Lo que yo estoy hablando que ustedes, o cómo te explico, ustedes, ¿verdad? Tienen la sucesión, perdón, ustedes tienen el ministerio del, o sea, de sacerdocio. Entonces, mi argumentación es que Pedro nunca fue sacerdote. De hecho, Pedro fue pastor. Nunca fue instituido como sacerdote. Eso es lo que tú... ya entendí. O sea, tú dices que no hay sacerdotes ahora, que solo hay pastores. Eso es lo que me quieres decir. Efesios 4:11, Efesios 4:11 dice que instituyó unos pastores. Hebreos 13:7 dice obedece a vuestros pastores. Hebreos 13:17 dice a cuidado de vuestros pastores. Y muchos textos. De hecho, vemos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Números 17, si no me equivoco, ahí vemos que Josué fue el primer pastor de la congregación. Incluso congregación aparece como Cajaf o Kelá, que significa asamblea.
ahí vemos que Josué fue pastor de la primera, el pastor de la primera asamblea. Incluso el mismo Pedro dice, en primera de Pedro 2:22, dice que ya nos secamos al pastor y obispo de vuestras almas. Y Pedro se basa en el libro de Isaías 53, versículo 6. Y ya aquí termino con esto para darte pase. Para darte pase. Entonces, en Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: mirad pues vosotros mismos y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispo para apacentar la iglesia que ganó con su sangre. Obispo en el griego es epícopo. Significa, ¿qué significa visitante, etcétera, etcétera? Y la palabra apacentar significa pastoren. O sea, que esos visitantes iban a pastorear la iglesia, ¿verdad? De Dios que ganó con su sangre. Adelante. Ok, entonces ya nos metiste, ya me metiste en el debate. Bueno, te voy a explicar, mira, independientemente de que tú creas que no hay sacerdotes y que solo hay pastores, eso en realidad, ¿en ti qué efecto causa? Porque créeme que en mi corazón no creo que sea un tema para debatir, porque ¿quién sale ganando? Ni tú ni yo. Mira, te voy a dar solamente mi punto de vista. No te voy a tratar de meter en la mente de que existen sacerdotes, porque vas a cerrar tu live, te vas a ir a dormir y lo que yo te diga no te va a hacer ningún efecto. Mira, nosotros sabemos como católicos que la palabra sacerdote tiene una etimología. Yo hablo español, hablo inglés, estudié griego, pero cuando yo digo sacerdote en inglés, ¿tú sabes cómo se dice en inglés sacerdote? ¿Cómo? ¿Cómo se dice en inglés sacerdote? No, bueno, es que yo no me meto para el inglés. No, de hecho no. Bueno, eso sería muy bueno, porque la palabra sacerdote en inglés es priest. Si no, búscalo en un diccionario. Priest. Y esa palabra priest viene de presbítero. Curioso, ¿no? Que para decir sacerdote en inglés, yo tengo que decir priest. Y esa palabra viene de la palabra presbítero. ¿Cómo es que llegó a convertirse la palabra presbítero en sacerdote? Sencillo. Presbítero en griego, presbíter en latín y preste en español antiguo. ¿Y hoy cómo se traduce? Sacerdote. De hecho, es inclusive hasta en español de primaria o secundaria se te puede explicar lo que significa una palabra o la evolución de una palabra. Presbítero en griego, presbíter en latín, preste en español antiguo, en inglés es priest y significa sacerdote. Entonces, cuando decimos que hay sacerdotes, estamos usando el título que en el Nuevo Testamento le otorga a quienes Pedro y Pablo impusieron las manos. Presbítero, priest en inglés, sacerdote. Presbíteros en griego, presbíter en latín, preste en castellano antiguo, priest en inglés. Entonces, lo que estamos haciendo solamente es el uso de los idiomas, y lejos de negar que existe el sacerdocio y sin meter la religión, usando solamente los términos y los idiomas originales,
llegamos a la conclusión de que significa presbítero, sacerdote. Etimológicamente es innegable. ¿Sí? Bendiciones, bendiciones, padre, Dios me lo bendiga. ¿Me deja explicarle al hermano no católico? Sí, yo me despido porque voy a dormirme. Saludos a todos. Gracias, padre. Dios me lo bendiga. Y un abrazo, los quiero mucho. Un abrazo, padre, Dios lo cuide. Muy bien, el hermano que ACR. Espérame, padre, ¿dónde está el padre? Para bajarlo, para que no pierda sus puntos. ¿Dónde está? ¿A poco me gané puntos? Padre, gracias. Ok. 9 puntitos. Bueno, son buenos. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, el texto que citó él fue Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Pero resulta pues que el texto no inicia en el versículo 2, inicia en el versículo 1 y termina en el versículo 3. Entonces, no sé si me pudieran poner en grande para poder mostrar la Biblia, por favor. Y vamos a ver, primeramente lo voy a mostrar aquí en español, para que veamos que Pedro sí fue sacerdote, que es decir, presbítero, y después voy a mostrar el griego, porque él dice que no aparece. Yo creo que tú me vas a sacar Primera de Pedro, sí, yo conozco los argumentos. Creo que tú me vas a sacar, mi estimado, Primera de Pedro 2.5. ¿Me ponen grande, hermana Ana, por favor? De hecho, ese texto no, primeramente, Primera de Pedro 2.5 no habla sobre eso. Tranquilo, ya voy a explicar yo eso. Tú hiciste una pregunta, y si hiciste una pregunta debes esperar la respuesta. Pero tú hiciste la pregunta y tú querías dar aquí una charla y eso es incorrecto. Aquí te vamos a explicar con Sagrada Escritura y te voy a mostrar la Sagrada Escritura también en su idioma original. Hermana Ana, me pone en grande, por favor. Soy Guerrero de Cristo. Ya lo puse. Oh, sí, pero no, está Sí. ACP. Está abajo. Sí, está. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está? Estoy abajo. Mero abajo. Guerrero de Cristo, tengo la cámara encendida ahorita. Espérame. Ay, me sale otra cosa. Espérame tantito, voy a cambiar para verlo bien, porque así no lo veo. Espérame. Ok. Voy a cambiarlo. Ya. Ok, muchas gracias. Muy bien. Aquí tengo la Sagrada Escritura. Entonces es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Miren cómo dice. Esto supuesto a los presbíteros. Vea cómo dice ahí, a los presbíteros. ¿Qué significa presbítero? Significa sacerdote. Presbítero significa sacerdote. Entonces Pedro sí fue sacerdote. Él dice que no. Dice, vuelvo a leer, dice, esto supuesto a los presbíteros que hay entre vosotros, suplico yo, vuestro compresbítero. O sea, él también, vemos que él también es un presbítero y testigo de la pasión de Cristo, como también participante de su gloria. Los sectarios dicen no, que los santos no se merecen gloria. Aquí está diciendo que sí. Bueno, aquí le estoy matando varios pájaros de un solo tiro, la cual se ha de manifestar a todos en lo porvenir. Bueno, vamos a ir a pasar al versículo 2. Versículo 2 dice que apacentéis la grey de Dios. ¿Quién es el que ha de apacentar la grey de Dios? El presbítero y el obispo. ¿Por qué? Porque Pedro también era obispo. Puesta a vosotros cargo, gobernándola y velando sobre ella, no precisados por la necesidad, sino con afectuosa voluntad, que sea según Dios, no por un sórdido interés, sino gratuitamente. Vemos que los sectarios, los pastores, cobran dinero, piden diezmo, lo hacen por un sórdido interés de dinero. Los sacerdotes y los obispos no, ellos lo hacen gratuitamente. Versículo 3. Ni como que queréis traer señorío sobre el clero. Aquí está la palabra clero. ¿Qué es el clero? El clero es el conjunto de sacerdotes y obispos
Eso es el clero. Por eso que cuando en Roma dice se reunió el clero en Roma. ¿Qué significa que se reunió el clero en Roma? Se unió la jerarquía. Sacerdotes, obispos y diáconos se reúnen en Roma. Muy bien, entonces aquí está hablando del clero o la heredad del Señor, sino siendo verdaderamente dechados de la grey. ¿Qué significa dechados? Ejemplo, siendo ejemplo de la grey, es decir, del pueblo de Dios. Ahora, déjenme, vamos a mostrar el griego. El griego, aquí está, mira, aquí está la palabra presbíteros. Sabemos pues que Pedro sí era presbítero, y aquí está la palabra otra que es copresbítero, que es sin presbíteros. Aquí está, ¿ve? Sin presbíteros, y luego vamos a mostrar la palabra clero, que aparece aquí, ¿ve? En el versículo 3. Cleros, clerón dice aquí, que significa clero. Entonces, ¿qué es el clero? Es la jerarquía de la iglesia. Entonces, vemos que Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3, sí muestra que Pedro fue del clero, fue presbítero, y vamos a mostrar otro texto de que los apóstoles fueron obispos. Vamos a irnos rápidamente a lo que es Hechos, capítulo 1, versículo 20. Hechos 1:20, aquí está. Hechos 1:20. Y así es que está escrito en el libro de los Salmos, que de su morada desierta y ni haya quien habite en ella, y ocupe otro su lugar en el episcopado. Bueno, para aclarar de qué estamos hablando aquí, de quién es el que va a ocupar ese lugar en el episcopado, es Matías, que va a ser el sucesor de Judas. Les dice ahí la Sagrada Escritura que Judas desertó de su puesto de obispo y por lo tanto tenían que elegir un sucesor. Es que de hecho, si ustedes leen lo que es la primera epístola de San Clemente a los Corintios, que antes se leía como Sagrada Escritura, es más, está en el canon siriaco y está en el canon de Jerusalén, y no me recuerdo en cuál otro canon está primera y segunda de San Clemente como Sagrada Escritura. Está en esos 3 códices o canons. Entonces, lo van a encontrar en Primera de San Clemente a los Corintios, en el capítulo 42, versículos del 4 al 5, donde San Clemente dice que Jesucristo instruyó a los apóstoles que inmediatamente después de la muerte de cualquiera de ellos, que eligieran otro en el cargo como obispo. Y Pedro es el sumo pontífice. El sumo pontífice. Entonces, por eso es que cuando vamos a lo que es Hechos 20:28, pues, que está diciendo, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, vemos que ya está hablando de esa jerarquía. Aquí está, Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice, velad sobre vosotros y sobre toda la grey, en el cual el Espíritu Santo os ha instituido por obispos. ¿Para qué? Para apacentar o gobernar la iglesia de Dios que ha ganado él con su propia sangre. Ahí está. Entonces, Cristo o el Espíritu Santo los ha puesto a estos apóstoles como obispos, como obispos. Entonces vemos que es una falacia lo que él vino a decir y querer engañar al Padre. Y dice que Pedro fue pastor. Perdóneme, pero me gustaría que me mostrara dónde, es más, le voy a hacer la pregunta mejor antes de explicar yo, porque sé que va a querer tergiversar. Entonces, ¿me puedes decir, A.C.R. Fray, cómo se dice en griego pastor? ¿Podrías explicármelo, por favor? ¿Cómo, mi estimado? ¿Cómo se dice pastor en griego? Perfecto. Pastor en griego, esa palabra no me la sé, pero sí me sé la definición. Bueno, ok, detente un momentito ahí. Entonces, si no la sabes, hermano, mira, si no la sabes, ¿cómo te atreves a decir que Pedro fue pastor y no obispo o no presbítero? Yo creo que usted habló. O sea, no, espérate, yo estoy dando una enseñanza, tranquilo, tú hiciste una pregunta. Así es que déjame contestarte. Entonces, tú le dijiste al Padre que Pedro fue pastor y no presbítero o no obispo. Pues ahí estás mintiendo, porque mira, ni siquiera sabes
cómo se dice pastor en griego. Entonces, muy bien, como no lo sabes, yo sabía que no lo sabías, pero si yo te la decía y después que hacía la pregunta me ibas a decir, no, que este, que lo otro, y ibas a comenzar a inventar. Entonces, por si no lo sabes, en griego, pastor se dice poimen. Poimen. Entonces, si tú me buscas en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 3, que es el que yo te leí, por ningún lado aparece la palabra poimen. Por ningún lado aparece la palabra poimen. Es más, vamos a volver a ver el texto aquí y vamos a ver que la palabra poimen no aparece. Claro, pero te dejo que lo busque. Vuelta a la cámara. Desde la cámara, búscate el interlineal. Vamos a ver quién queda como mentiroso aquí. Yo no me que habla mentira, pero búscalo. No. ¿Cuál interlineal ni que nada? Léeme tú aquí. Ven, a ver, léeme. Pero porque tú no lo buscas. Sé honesto. Mira, no, aquí está. Mira, te estoy citando el texto bizantino. Mucha letra. Óyeme, te estoy citando el texto bizantino. Mira, aquí dice, ¿ves? Byzantine Majority Text, o sea, el texto bizantino. Definiciones. Ahora bien, déjame hablar a mí, mi estimado, porque usted habló y nadie le interrumpió. Sí, por eso, pero a ver, bueno, léeme aquí. Estimado, ¿me va a dejar hablar sí o no? No, pero lee. Tú dices que conoces el griego, muy bien, a ver, léeme, a ver si es cierto que conoces. ¿Cómo dice aquí? Mira, anfitriona, así no se puede, porque yo le escuché a este brother y a mí no me deja hablar. Pero es que tú viniste a engañar, y voy a engañar a los tontos, yo no soy ningún tonto. Señor, déjeme hablar. ¿Por qué tú no me dejas hablar? Porque tú sabes que yo... Te dejo hablar, te estoy dando la oportunidad. Léeme aquí cómo dice. Por eso te estoy dando la oportunidad de que hables. ¿Cómo dice aquí? En todos los likes que subo a mí nadie me deja hablar, porque saben que yo derrumbo todo. No, señor, no sabes nada. A ver, ve, mira, es que tú vas a buscar un internet porque ahí te dice la traducción en español y así cualquiera. Señor, léeme aquí. ¿Cómo dice aquí? Te estoy dando la oportunidad. Si tú sigues hablando, yo me salgo, porque así no se puede. Ya vas a correr. Dime, ¿cómo dice aquí? Yo no voy a correr. Mira, aquí está la reglita esta, yo te estoy apuntando. Léeme, yo te voy apuntando. Mira lo que va a hacer. Yo apago mi micrófono, como tú no me dejas hablar, tú hablas toda la noche ahí. ¿Cómo dice? Oh, ya, es que es un ignorante y quiere venir a pantallar aquí. No, aquí dice presbíteros tou en umín para caló o sin presbíteros, o sea, esto quiere decir la palabra copresbítero, que es el que leímos hace un rato, kai martus ton tou Christou, o sea que él está diciendo que es un copresbítero de Cristo. Pantematón o kaiton meulosen apocalipe tetai docen coinonos. Ahí está, eso es lo que dice. Entonces, aquí por ningún lado aparece esa palabra que él menciona, de que pastor. Es que pastor, pues, en griego se dice poimen. Aquí por ningún lado aparece poimen. Por ningún lado. Aquí aparece presbítero, que se está dirigiendo a los presbíteros, y después él aquí menciona la palabra esta, que es sin presbíteros, que quiere decir que él es un copresbítero, que es un presbítero también entre ellos, entre los demás presbíteros, y luego menciona aquí la palabra esta, el clero, esta palabra que está aquí en el versículo 3, el clero, clerón dice aquí, que quiere decir que él es de la jerarquía del obispado. El clero es la jerarquía la que se reúne ¿para qué? Para mandar. Entonces vemos cómo él quiso venir a pantallar y diciendo que no, que allí no aparece la palabra obispo, la palabra presbítero, entonces, pero sí aparece. Entonces, ahora bien, vamos a mostrar otro texto, porque resulta que ellos le cambian a la escritura. Si nosotros leemos, vamos a irnos a Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, y vamos a ver pero yo te di chance de que leyeras y no supiste leer. Aquí está, ve. Mire cómo dice, porque todo pontífice es sacado de los hombres,
todo pontífice. Entonces ustedes a esta palabra, para que no parezca un papa católico, porque sabemos pues que el papa católico es el pontífice, entonces vienen y le ponen sumo sacerdote. Busquen una Biblia hereje de los ¿cómo se llama? De la Reina Valera o de cualquier otra Biblia, y ellos quitan esa palabra pontífice de Hebreos 5.1 y le ponen sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que no diga sumo pontífice, porque ellos saben muy bien pues, que es al papa el que se le llama sumo pontífice. Es más, hay otra palabra que aparece aquí en lo que es en Hebreos, que ellos dicen que no existe. Déjenme ahorita la busco. Permítanme un segundo. Que es la palabra prior. La palabra prior, que se puede traducir como prelado. Se puede traducir como prelado, o también la palabra prior significa superior de un convento, de un monasterio. Eso significa. Y resulta que en el griego sí aparece la palabra prior y está en lo que es Hebreos capítulo 13, versículo 7, y también aparece en el versículo 17. Que aquí aparece la palabra prelados, pero en griego menciona la palabra prior. Déjenme lo vamos a poner, le voy a dar vuelta a la cámara. A ver, vamos a ver. Ok, aquí está, miren mis hermanos. Acordaos de vuestros prelados. Esta palabra prelados en griego se dice prior, que cuando ustedes buscan prior se le llama un superior de un monasterio. Entonces, es decir, pues a un obispo. A un obispo que es de una orden religiosa en un convento de claustro, o sea, de claustro significa que está encerrado, son personas que hacen votos perpetuos de permanecer aislados del mundo y están en continua oración, están en traducciones de texto, hacen eucaristías, etcétera, etcétera, hacen muchas cosas, entonces, pero oran por todos nosotros, por todo el mundo. Entonces ellos están en un encierro total, entonces esos son los prior, que le llama aquí prelados. Ese es un prelado, pues un obispo, un jefe, un jerarca. Entonces dice, acordaos de vuestros prelados, los cuales os han predicado la palabra de Dios, cuya fe habéis de imitar, considerando el fin dichoso de su vida. Ahora vamos a ir al versículo 17. Otra vez nos menciona aquí esa palabra, dice el versículo 17. A ver, vamos a ver cómo acerco más esto y que no se vea la sombra para que se vea mejor. Ok, no sé si se ve mejor así. Ok, mire cómo dice. Obedecer a vuestros prelados y estadles sumisos, ya que ellos velan como que han de dar cuentas a Dios de vuestras almas, para que lo hagan con alegría y no penando, cosa que no sería provechosa. Sabemos pues que el que desobedece a un presbítero o a un obispo, esta persona pues no le es de provecho el desobedecerle, sino que al contrario, una persona que desobedece a estos prelados, es decir, a esta jerarquía, pues cometen un pecado grave. ¿Por qué? Porque Cristo dijo en San Lucas 16:16, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. El que a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y cuando dice a vosotros, no se está refiriendo a mí, ni se está refiriendo a ustedes, no, se está refiriendo a la jerarquía, a los obispos, a los presbíteros. Entonces, es a ellos. Y además, muchos, yo creo que muchos, incluso hasta católicos, cometen el error de decir, voy a predicar. No, nosotros los laicos no predicamos. El que predica es el obispo y el sacerdote. Es más, les voy a leer el catecismo para que vean que no solamente les estoy hablando Biblia, porque nosotros los católicos no somos solo Biblia, nosotros somos Biblia, tradición y magisterio. Vamos a ver el 888 del catecismo, 888. Permítanme un momento, vamos a buscarlo, 888. Ok, aquí lo tengo. Déjenme, vamos a poner la cámara. Ya vamos a poner los lentes porque no miro muy bien ya esas letras. Ok. Ok, aquí está. Miren cómo dice. La misión de enseñar. 888. Los obispos, con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber... A ver, déjenme, pero vamos a ver cómo hago para acercarlo más esto.
Ok, para que vayan leyendo conmigo y que vean que no les voy a echar a dar gato por liebre. Los obispos con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el evangelio de Dios. ¿Quiénes? Ellos, los obispos y los presbíteros, el evangelio de Dios, según la orden del Señor. Son los predicadores del evangelio. ¿Quiénes? Los obispos y los presbíteros. Ellos son los predicadores del evangelio. Por eso es un error que a un laico se le llame predicador católico. Y vemos cómo Rafael Díaz se ponía predicador católico, pero gracias a Dios, por orden de los obispos, le ordenaron que se quitara ese título, porque en primer lugar, pues no estaba siendo católico, ya que estaba atacando a la iglesia. Entonces no era verdaderamente católico y tampoco era un predicador. El predicador es el obispo y el presbítero. Muy bien, entonces dice que ellos son los predicadores del evangelio, no los sectarios, no los mal llamados evangélicos. No, ellos no son predicadores, no, ellos son tergiversadores del evangelio, que es muy diferente. Es que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Y en esta palabra son los maestros auténticos, de ahí eso aparece en lo que es la vida G. La vida G nos dice que los verdaderos maestros y doctores de la fe son los obispos y los presbíteros. Entonces, ¿qué? Malamente los sectarios agarran un texto fuera de contexto, es el Efesios. Vamos a irnos a Efesios rápidamente para explicarles, porque ellos tergiversan ese capítulo y ese versículo. Va a ser Efesios 4:11, donde dice aquí, mire cómo dice, y así él mismo a unos ha constituido apóstoles, que los apóstoles ya les enseñé en en Hechos 4:20, que los apóstoles son obispos. Entonces vemos que no son pastores, como él dice. Bueno, es más, los obispos son los verdaderos pastores, mejor bien dicho, y no los mal llamados pastores sectarios y herejes. Entonces, a algunos ha constituido apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, que estos pues son los obispos. Entonces, muy bien, vamos a poner ahora aquí para sostener el teléfono y explicar esto. Entonces, si nosotros leemos en lo que es San Mateo capítulo 10, versículo 2, en lo que es también San Marcos 3, del 13 al 15, y en San Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 13, entonces vamos a encontrar ahí que Cristo pues designa apóstoles. Los sectarios dicen que la iglesia de Cristo debe tener 5 ministerios. Aquí lo que es la vida G y lo que es San Clemente, que es un padre apostólico del siglo I, puesto que él estuvo como cuarto papa de la iglesia católica en Roma. Entonces él nos explica y nos dice que este texto de Efesios 4:11 dice que no se refiere a 5 ministerios, sino que se refiere a la jerarquía que tiene esas funciones. O sea, es el presbítero y el obispo que tiene esas funciones de apóstol, de profeta, de evangelista, y es más que evangelista también se le llama al diácono. Se le llama al diácono el evangelista. ¿Por qué? Si ustedes leen lo que es Hechos 21:8, por favor, algún hermano que me ayude ahí a leer, buscar Hechos, Hechos 21:8, y se van a dar cuenta que ahí menciona a un diácono que era evangelista. ¿Por qué se le llama al diácono evangelista? No a un pastor hereje que se ponen ellos evangelista Guillermo Maldonado. No, ellos no son evangelistas. El verdadero evangelista es el diácono. ¿Por qué? Porque el diácono es el encargado en las misas de leer el evangelio. Cuando hay diácono, cuando está un diácono, a él, el sacerdote, le da la bendición y le da el envío para que lea el evangelio dentro de la Eucaristía. Entonces, por eso se le llama al diácono evangelista. Entonces, los evangelistas son los diáconos. Ahora bien, San Irineo de León, en el libro 3, nos dice que los evangelistas, ya refiriéndonos a lo que es la escritura,
Dice, los evangelistas, dice, ni son menos de 4, ni son más de 4. Los evangelistas son 4. Son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Esos son los evangelistas. Los evangelistas únicamente son 4, refiriéndonos a la escritura, refiriéndonos al canon bíblico. Únicamente son 4 los evangelistas. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Ahora, si ya nos referimos a personas concretas dentro de la iglesia, los evangelistas son los diáconos. No yo, un laico, yo laico no soy evangelista, yo soy maestro de Sagrada Escritura, pero no soy evangelista ni soy predicador. Entonces, soy una persona que colabora con el sacerdote. Es más, aquí parece que está el hermano Juan, que también creo que ya sacó su curso de apologética, que él también ya está capacitado para ser un maestro y enseñar e instruir a otras personas. Entonces nosotros, los laicos, no nos debemos de llamar predicadores. Es un error. Entonces hemos demostrado, mis queridos hermanos, pues que la Sagrada Escritura sí menciona que Pedro fue presbítero y también que fue obispo. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito, lo dice San Clemente en la primera epístola de San Clemente a los Corintios, capítulo 44, versículos 4 y 5. ¿No me cree? Busque allí en el internet, vaya y busque allí, busque específicamente ese capítulo 44 de la primera de San Clemente, versículos del 4 al 5. Allí claramente dice San Clemente que fue el mismo Señor Jesucristo que instruyó a los apóstoles para que nombraran a los jerarcas de la iglesia. Sí, aquí hay un sectario que se está burlando, Jordi Torreada, dice San Clemente, jajajaja, porque no sabe quién es San Clemente. Pero hay sectarios que están más instruidos, que a eso se le llama sectarios eruditos, aunque no son tan eruditos, pues porque los verdaderos eruditos los encontramos dentro de la Iglesia Católica, que son los obispos, o también algunos, raros, no todos, pero algunos sacerdotes que también son muy instruidos, y a esos que son muy instruidos se les llama eruditos. Yo no me considero un erudito, porque me falta mucha preparación más. Los verdaderos eruditos son los obispos y algunos raros presbíteros. Ellos son. Pero bien, les decía, San Clemente, que fue discípulo de San Pablo y discípulo de San Pedro, él es el que nos dice que Jesucristo instruyó a sus apóstoles que inmediatamente después de la muerte de uno de ellos, eligieran a uno que ellos ponen la regla. Si ustedes leen aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 20 en adelante, dice que las reglas, ¿cuáles son las reglas para elegir al que va a ser el sucesor de uno de los apóstoles? En este caso, pues que era de Judas Iscariote. Dice que debe haber estado con nosotros desde el bautismo de Juan. No es que cualquiera iba a entrar, que cualquier Juan vendeme la conserva o con cualquier pelagato. No. Era alguien que había estado fiel a Cristo desde el bautismo de Juan. Desde el bautismo de Juan tenía que haber estado fiel siguiendo a Cristo y no lo tenía que haber abandonado por un largo tiempo y después regresar. No, es más, aquellas personas también, los 72 que Jesucristo manda a evangelizar a todas aquellas regiones donde él o alguno de sus discípulos debían de ir, resulta que también muchos de esos 72 eran discípulos de Juan, porque Juan, cuando él estaba en la cárcel, que lo tenía Herodes en la cárcel, habían algunos discípulos de Juan que no se querían desprender de él, siendo que él había enseñado, había mostrado y había dicho, ahí el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, señalando a Cristo. Porque Juan Bautista, él sabía perfectamente que Cristo era el Mesías, era el Hijo de Dios, él lo sabía. Pero resulta que como habían algunos discípulos que se le habían pegado y no querían dejarlo, que está bien, ¿verdad? Se debe tener amor por aquel que ha sido un maestro, por aquel que ha sido un instructor en la palabra de Dios, está bien. Pero lo que no está bien, que dejen a un siervo por el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces, por eso es que Juan Bautista viene y para despegárselos, para quitárselos de encima, les dice, vayan y pregúntenle a Jesús, si es él el Mesías que debemos de esperar o hemos de esperar a otro. Y ellos van y le preguntan, ¿verdad? Y Jesús le responde, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan,
los leprosos son sanados, los que están en cautiverio son liberados, etcétera, etcétera. Entonces, con eso les está diciendo que esas son prácticamente características irrefutables de que él era el Mesías. Entonces, con eso les está diciendo claramente que es el Mesías. ¿Y por qué Juan lo hizo? Algunos dicen que porque Juan tuvo dudas. No, señor. Juan no tuvo dudas. Recuerden lo que dice el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Dice que Juan poseía el Espíritu Santo desde el vientre materno. Desde el vientre materno. Además, Jesús mismo llega a decir, dice, este Juan, dice, es Elías que había de venir. Para que sepan, dice. Este Juan es Elías el que había de venir. ¿A quién fueron a ver en el desierto? Dice. ¿A quién fueron a ver? ¿A un rey? No, dice, los reyes están en los palacios. ¿A quién fueron a ver? Dice, a un profeta, eso sí, dice. Y más que profeta, más que profeta. No hay hombre nacido de mujer más grande que él, dice, más grande que Juan Bautista. Pero, dice, en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que él. Que en este caso el más pequeño pues era la Virgen María. Recuerden que ella dice, Ecce Ancia Domini. Esa palabra, Ecce Ancia Domini, quiere decir, he aquí la esclava del Señor, he aquí la sierva del Señor. La Virgen María se pone por la más pequeña del reino de los cielos, porque se pone como una esclava, como una sirviente, aquella que era la encargada de lavar los pies, de llevarle a atender a su amo en cuanto llegara, echarle perfume, lavarle la cabeza, etcétera, etcétera, hacerle la comida, etcétera, etcétera. Todo lo que hacía en aquel entonces un esclavo. Así se pone la Virgen María, como una esclava, como una persona muy baja, y por eso que Jesucristo dice, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Y por eso es que la iglesia le da un título a la Virgen María que, más que María, solo Dios Padre, solo Dios Hijo y solo Dios Espíritu Santo. Después de ellos, la que ocupa el primer lugar es la Virgen María, incluso más que los ángeles. Y con eso no estamos diciendo, que quede claro, no estamos diciendo que la Virgen María es una diosa. No, porque eso está condenado en la Iglesia Católica. Hubieron unos herejes en el siglo segundo, tercero, no me recuerdo, que se llamaban los coriderianos, que ellos querían poner a la Virgen María como diosa y la Iglesia Católica los condenó. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana los condenó. Otra cosa, hay herejes hoy en día que se infiltran dentro de la iglesia y dicen soy católico y comienzan enseñando bien. Y ya que se han conseguido un séquito, un grupo de seguidores, vienen y avientan la pedrada. Se salen de la iglesia católica y se pasan al luteranismo, como hizo Fernando Casanova, y vemos como él ha dicho, yo soy católico pero no romano, dice él. Pues déjeme decirle que en el siglo IV, San Agustín, en la epístola 129, dice, aquel que dijere que es católico, pero que no poseyere la fe de Roma, no es católico, dice San Agustín, siglo IV, todavía los herejes sectarios no existían. Los herejes sectarios vienen a existir de los años 1800. Con la reforma protestante de Martín Lutero, Zuinglio, Calvino, Juan Knox, el rey Enrique VIII, a esos se les llama protestantes, iglesias históricas antiguas protestantes, que duran desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. El siglo XVIII, cuando empiezan a surgir lo que son los sabatistas, los testigos de Jehová, qué sé yo, todos los herejes que hoy en día salen, pues que Príncipe de Paz, Iglesia Josué, la Voz de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las que surgen después del año 1800, esto se les llama sectas. Sectas, se enojan que les digan así, pero eso es lo que son sectas, son sectarios, todos los que pertenecen a estos grupos o denominaciones, no son iglesias. Iglesia solamente es la iglesia cristiana, católica, apostólica y romana. ¿Romana por qué? Porque desde el Antiguo Testamento la iglesia romana ya había sido anunciada y había sido predicada. ¿No me creen? Ahorita se los muestro, permítanme un momento. Vamos a irnos primeramente a lo que es el Génesis. Génesis, donde hace la profecía, lo que es Jacob. Jacob hace una profecía, déjeme ahorita lo busco porque ya se me olvidó el capítulo donde está. Vamos a ver, donde Jacob hace las bendiciones a sus hijos. No me recuerdo si es el capítulo 38. A ver, déjeme ahorita lo busco y después vamos a mostrar otro texto que está en el profeta Isaías, capítulo 66, donde ahí se anuncia que Dios va a elegir
Bueno, primero les voy a mostrar la cita porque ahorita no me acuerdo la del Génesis, y después les mostraré la del Génesis, donde el profeta Jacob hace la profecía. Vamos a buscar Isaías, lo que aquí ya lo tengo. Isaías capítulo 66. Vamos a poner el catecismo de apoyo para la Biblia porque si no me pone la sombra. Muy bien. Vamos a darle vuelta a la cámara. Ok. Aquí está. Ok, aquí está, dice. Mas yo vendré a recoger sus obras y sus pensamientos para reunirlos con todas las naciones. Entonces, esta palabra, todas las naciones, aquí en griego se dice catapanta, que después de la palabra catapanta sale la palabra católogo, que significa católico. Entonces, cuando dice a todas las naciones, en pocas palabras está indicando aquí una iglesia universal, es decir, una iglesia católica. Entonces, para reunirlos con todas las naciones y de cualquier país y de lengua. A ver, déjenme, vamos a acercar un poquito más la cámara para que vean mejor ustedes. Ok. Ok, aquí está. Muy bien, ¿dónde me quedé? A todas las naciones y de cualquier país y lengua, que es lo que Cristo Jesús anuncia. Mire, de cualquier país y de lengua, donde Jesús dice, vayan a todas las naciones, hablen en todas las lenguas, enseñen todo. O sea, Jesucristo habla de un todo, y de ese todo sale la palabra católogo, es decir, universal, católico. Entonces, muy bien, de cualquier país y de lengua, y comparecerán delante de mí y verán mi gloria. Versículo 19. Y levantaré en medio de ellos una señal de salud. Esta palabra, señal de salud, significa señal de salvación. En la Biblia, cuando vean la palabra salud, significa salvación. Entonces, una señal de salud, de salvación. Y de los que se salvaren, vemos que aquí está el contexto, y de los que se salvaren, ¿por qué? Porque salud, lo que yo les decía, significa salvación. Entonces, y de los que se salvaren, yo enviaré. Vamos a ver a dónde va a enviar. A las naciones de la otra parte del mar. O sea, aquí Jesucristo ya está anunciando la evangelización a América Latina, pero comenzando por el continente antiguo, que es el África, y a Lidia, que son pueblos frecheros, y a Italia. ¿Y cuál es la capital de Italia? Roma. Roma. Entonces aquí está anunciada, en pocas palabras, Roma. Está anunciada aquí, y a Roma y a Grecia y a las islas más remotas, a gente que jamás han oído hablar de mí y ni han visto mi gloria. Y estos enviados anunciarán a las naciones la gloria mía. Ahí está. Y traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones. Ahí está. Entonces, otra vez vuelve a anunciarse. Vemos cómo seguido anuncia aquí en el versículo 18, dice a todas las naciones. Aquí vuelve a anunciar también a las naciones de la otra parte del mar, o sea, es decir, ya no en el continente antiguo, sino que fuera de él también. Y también dice que estos enviados que él va a enviar, dice que los va a enviar a todas las naciones también. Entonces, y vamos aquí el versículo 21, dice, y de entre estos, de estas naciones, de la otra parte del mar, de África, de Italia, de Libia y de Grecia, dentro de esos, escogerá ¿qué? Dice, para hacer los sacerdotes levitas, dice el Señor. O sea, vemos que viene a establecer Jesucristo un nuevo sacerdocio que la carta de los Hebreos nos dice que es a semejanza de Melquisedec, el cual no hacía una celebración haciendo sacrificios de cordero, sino que hacía una celebración ofreciendo pan y vino, es decir, la Eucaristía. Entonces, muy bien, vamos a irnos a número 24. Esa era la cita que les quería dar de hoy, pero se me había olvidado. Número 24. Permítanme un segundo. Número 24. Ok, aquí está, mire. Moisés, bueno, comienza aquí, vamos a leer el 17 y después me voy a ir al versículo 24. Dice, yo le veré, mas no ahora. Le contemplaré, mas no de cerca. De Jacob nacerá una estrella. Este es el anuncio de la estrella de Belén. Que iba a guiar a los reyes magos. Entonces dice, de Jacob nacerá una estrella y brotará de Israel una vara o cetro. Vemos en el Apocalipsis que ese cetro o esa vara que ha de regir las naciones con vara de hierro es Cristo. Entonces, y de Israel dice, brotará una vara o cetro que herirá a los caudillos de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth.
Entonces, ¿por qué de sed? Pues se desprenden las maldades. Muy bien, ahora nos vamos a ir a esto que nos interesa, el versículo 24. Versículo 24 dice, vendrá gente en galeras desde Italia. Esta es la profecía que iba a llegar desde Italia, otra vez mencionada aquí, que iba a vencer a los asirios, que son los pueblos estos, toda la parte donde está el territorio, en la parte norte, donde está el territorio de Israel, y destruirá, dice, a los hebreos, que es lo que sucedió en el año 70. Tito Vespasiano destruyó lo que es toda Jerusalén y destruyó el templo. Dice, y al fin también ahí está, ¿verdad? Entonces vemos pues que esa es la profecía. Ahora vamos a irnos también a Isaías 5.2, parece que es, no me recuerdo. Permítame un segundo, vamos a ir rápidamente. Isaías 5.2. Ok, vamos. Isaías, ok, aquí vamos. Isaías 5.2. Ok, aquí está. Muy bien. Entonces que aquí va a hablar de la viña, que ya Jesucristo habla de esa viña, ¿verdad? Entonces dice, ahora cantaré a mi amado la canción de mi pariente sobre su viña. Adquirió mi amado una viña en un collado muy fértil, la cual cercó de seto y la despedregó, es decir, que le quitó las piedras, pues para que las uvas que se plantaran allí, el sol no las secara. Entonces la despedregó y la plantó de cepas escogidas y edificó una torre en medio de ellas y construyó en ella un lagar. Esperó hasta que diese uvas y las dio silvestres. Versículo 3. Ahora pues, habitantes de Jerusalén, y vosotros, oh varones de Judá, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué es lo que debía hacer y que no haya hecho por mi viña? ¿Acaso porque esperé que llevase uvas y ella dio agreces? Es decir, pues que no dio uvas buenas, sino que dio uvas agrias. O sea, es decir, no dio los frutos que Dios esperaba, sino que pues de ahí surgieron falsos profetas, surgieron adoradores de ídolos, de demonios, y hacían sacrificios de niños. Entonces por eso es que Dios viene, y ya el profeta Jeremías dice que él va a desechar a este pueblo. Bien, versículo 5. Ahora os diré claramente lo que voy a hacer con mi viña. Le quitaré su cerca. Vemos que esa cerca fue quitada, Jerusalén fue destruida, como les decía, en el año 70 por Tito Vespasiano, que es la profecía que está en número 24:24, y será talada, y derribaré su tapia, y será hollada, y la dejaré que se convierta en un erial, y no será podada ni cavada. Y crecerán en ella zarzas y espinas, que es la parábola de las zarzas y las espinas que Jesucristo cuenta en San Mateo capítulo 13, donde dice, ¿acaso no sembró Dios trigo? ¿Por qué entonces es que hay zarza, que hay espinas? Porque el maligno, mientras todos dormían, vino y sembró la cizaña. Entonces ahí está, ¿verdad? Y crecerán en ella zarzas y espinas, y mandaré a las nubes que no lleven gota sobre ella. El hecho es que la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantel delicioso. Y me prometí de ellos juicio o acciones justas, y no veo más que iniquidades. ¿Qué significa iniquidades? Significa maldad, significa irreligiosidad, significa personas que van contra la religión de Dios. Entonces, que precisamente esa irreligiosidad surgió de Jerusalén. Si ustedes leen, me recuerdo si es primera o segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, dice que los judíos, dice, son los que nos han perseguido a nosotros y son los que dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo, porque no agradan a Dios ni al mundo. Dice, entonces, ¿por qué? Porque ellos fueron los primeros antirreligiosos que se opusieron a la religión que Cristo Jesús dejó, es decir, la Iglesia Cristiana Católica. Y después de los judíos, ahora en día son los sectarios que se ponen a atacar a la iglesia. Muy bien, continuando. Dice, y no veo más que iniquidades. Y esperé la justicia y no oigo sino clamores de los oprimidos. Entonces ahí está.
Entonces, esa es la profecía, mis estimados hermanos. Y por eso es que Dios viene y ya vamos a ver cómo, vamos a irnos al capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13, es más, nos vamos a ir, sí, primeramente al capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. 13. Ahí sí, si es que los estoy aburriendo, me dicen, hermanos, para pararle. Pero que si no me detienen, yo puedo seguir. Muy bien, capítulo 13. Vamos a irnos a los versículos del 44 al 48. Muy bien, miren cómo dice aquí. El sábado siguiente, casi toda la ciudad concurrió a oír la palabra de Dios. Pero los judíos, viendo tanto concurso, se llenaron de envidia, igualito como hacen los sectarios. Los sectarios, cuando ven que el papa o un obispo va a predicar a cierto lugar y llena estadios y hay un concurso grande de gente, se llenan de envidia y comienzan a criticar, a blasfemar, a contradecir lo que la iglesia o lo que el obispo o lo que el papa enseña. Lo mismo le pasó a San Pablo. Miren cómo dice, versículo 45. Pero los judíos, viendo tanto concurso significa que había mucha gente, ¿verdad? Se llenaron de envidia y contradecían con blasfemias todo lo que Pablo predicaba. Entonces Pablo y Bernabé con gran entereza les dijeron: a vosotros debía ser primeramente anunciada la palabra de Dios, mas ya que la rechazáis y os juzgáis vosotros mismos indignos de la vida eterna, de hoy en adelante nos vamos a predicar a los gentiles, es decir, a los romanos y a los griegos. Porque recordemos pues, que en esa época, ¿quién es la que había conquistado los territorios judíos? Los romanos, y junto con los romanos también estaban griegos, ¿verdad? Entonces, cuando habla aquí de gentiles, se está refiriendo únicamente a los romanos y a los griegos. Muy bien, versículo 47. Que así nos lo tiene ordenado el Señor. Oiga, Jesucristo ya se los había ordenado, ya desde el Antiguo Testamento, como ya lo veímos. Así nos lo tiene ordenado el Señor. Yo te puse por lumbrera de las naciones para que seas la salvación de todos hasta el cabo del mundo. Y esto está en lo que es el profeta Isaías, en el capítulo 49, versículo 6. Entonces vemos que desde Isaías 49, 6 ya está anunciado pues que la palabra de Dios no tenía que ser predicada solamente en Jerusalén o en Israel, sino que a todas las naciones, es decir, va a ser católica la predicación. Por eso es que la iglesia naciente se llama católica, es decir, universal. Entonces, para que sea la salvación de todas las naciones hasta el cabo del mundo. Oído esto, los gentiles, otra vez aquí los gentiles, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban preordenados a la vida eterna. Entonces vamos a ver, más adelante vamos a irnos rápidamente. Estamos en el capítulo 13 aquí, capítulo 13, recuérdenlo bien. Ya en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, como Pablo se tardaba en ir a los gentiles, entonces tuvo una inspiración divina. Aquí está, miren. Estamos leyendo Hechos 19, 21. Hechos 19, 21. Concluidas estas cosas, resolvió Pablo por inspiración divina ir a Jerusalén, bajando por Macedonia y Acaya, y decía: después de haber estado allí, es necesario que yo vaya también a Roma. Ahí está. Entonces ahora nos vamos a ir, vamos a retroceder a lo que es Hechos capítulo 15 para que veamos que la interpretación que da el apóstol Santiago, Hechos 15 del 14 al 17 parece que va a ser. Muy bien, aquí está. Hechos 15. Entonces lo vamos a leer desde el 13. Dice, después, pero déjenme, les voy a leer el versículo 7 para que vean que Pedro era el cabeza de todos, porque vemos el sectario que dice que no, que Pedro no fue cabeza, ni fue presbítero, ni fue nada. Bueno, aquí está, vamos a ver que sí fue obispo, es decir, cabeza de todos. Y después estamos leyendo Hechos capítulo 15, versículo 7. Y después de un maduro examen, Pedro, como cabeza de todos, se levantó y les dijo: hermanos míos, bien sabéis que mucho tiempo hace fui yo escogido por Dios entre nosotros. ¿Para qué? Para que los gentiles, vemos que el sectario A.C.R. Frey decía que Pedro no había sido enviado a los gentiles. Aquí la palabra de Dios lo está refutando, puesto que dice que sí.
Dice, fui elegido por Dios de entre vosotros. ¿Para qué? Para que los gentiles oyesen de mi boca la palabra evangélica y creyesen. ¿De quién han de oír la palabra evangélica? De Pedro. ¿Quiénes? Los gentiles. Y no solo los gentiles, sino que todos los cristianos de todas partes del mundo, porque él es cabeza de todos, como dice muy bien aquí, ¿verdad? Que Pedro, como cabeza de todos, ahí está, Pedro es cabeza de todos, y no dice eso sobre los demás apóstoles, únicamente sobre Pedro, porque él fue el primer papa, el primer pontífice, porque esa es la palabra que está en hebreo, pontífice, que de ahí después viene lo que es la palabra papa, que significa padre, que padre, pues esa palabra ya estaba desde el Antiguo Testamento, está desde el profeta Isaías, no me recuerdo si es el capítulo 22, versículos del 19 en adelante, parece, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer, como les decía, la interpretación de lo que es el apóstol Santiago. Después de que hubieron acabado, tomó Santiago la palabra y dijo, hermanos míos, escuchadme, Simón os ha manifestado de qué manera ha comenzado Dios desde el principio, o sea, desde el Antiguo Testamento, a mirar favorablemente a los gentiles. ¿A quiénes? A los gentiles. A los gentiles, escogiendo entre ellos un pueblo consagrado a su nombre, con el que están conformes las palabras de los profetas, según está escrito. Después de estas cosas, yo volveré a reedificar el tabernáculo o reino de David, quien fue arruinado, y restauraré sus ruinas y lo levantaré para que busquen al Señor los demás hombres y todas, otra vez aquí la palabra, todas las naciones que han invocado mi nombre, dice el Señor que hace todas las cosas. Ahora bien, vamos a ver cómo dice que estos gentiles son los que Dios ya por medio de sus profetas y desde el principio Dios ya los tenía con miramiento favorable. Ahora vamos a ir a lo que es Hechos capítulo 10, donde Pedro va a predicar a la casa de Cornelio, pero no se lo voy a leer todo porque ya lo han de saber ustedes, pero vemos cómo las oraciones de una que leímos también en Isaías 66, 66, 22 o 21, parece que es, no me recuerdo. Muy bien, entonces ahí está, ¿verdad? Llamada itálica, o sea que era un capitán de Roma, pues, italiano. Hombre religioso y temeroso de Dios con toda su familia, y que daba muchas limosnas al pueblo y hacía continua oración. Muchos dicen, no se debe decir limosna. Sí, la palabra correcta, según las Sagradas Escrituras, es limosna. Limosna, mis hermanos, no es dar lo que nos sobra. No, limosna se le llama a la ayuda económica que usted da a las personas necesitadas, que no precisamente tienen que ser monedas, sino que es una ayuda necesaria que se da. Entonces, ¿qué ofrenda? Es la ofrenda del pan y el vino, para que no confundan ofrenda con limosna. Limosna es la ayuda económica y la ofrenda pues es lo que se ofrece en el altar para que va a ser consagrado, para que se convierta en cuerpo y sangre del Señor. Muy bien. Y él pues hacía continua oración por el pueblo, ¿verdad? Pues a eso de la hora nona, para los que no saben qué es la hora nona, a eso de la hora nona, dice, es la hora novena, que antiguamente las horas no se contaban como se cuentan ahora, sino que de las 6 a las 7 era la hora prima, de las 7 a las 8 era la hora segunda, de las 8 a las 9 era la hora tercia, de las 9 a las 10 era la hora cuarta, de las 10 a las 11 era la hora quinta, de las 11 a las 12 era la hora sexta. Por eso algunas Biblias dicen que Jesús fue crucificado a la hora sexta, es decir, a las 12 del mediodía de nuestro tiempo, de nuestra era, pero en la época de Cristo era la hora sexta. Entonces, de las 12 a la 1 era la hora séptima, de la 1 a las 2 era la hora octava, y de las 2 a las 3 era la hora nona, es decir, la hora novena. Entonces, pues, él hace una oración que es la oración de la hora nona, que de allí sale la oración de la coronilla de la Divina Misericordia, que se hace a las 3 de la tarde, hora en que Jesucristo muere.
Ya desde el siglo I se hacía una oración a esa hora porque es la hora en que Cristo murió y que estos romanos participaron de esa muerte, pero que se convirtieron, fueron los primeros que se convirtieron. Entonces, pues, a eso de la hora nona, en una visión vio claramente a un ángel del Señor entrar en su aposento y decirle, Cornelio, y él mirándole, sobrecogido de temor, le dijo, ¿qué queréis de mí, Señor? Respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido hasta arriba en el acatamiento de Dios, haciendo memoria de ti. Ahí está. Entonces vemos pues que nuestras buenas obras, las buenas obras que nosotros hacemos, Dios las mira con agrado, y precisamente por esas oraciones y esas buenas obras que se hacen, Dios escucha nuestras oraciones. Muy bien. Entonces, para no cansarnos, vamos a ir rápidamente a lo que es donde ellos son bautizados. Vamos a leer desde el 37. Desde el 37. Dice, vosotros sabéis lo que ha ocurrido en toda Judea, habiendo principiado en Galilea después de que predicó Juan el bautismo, a la manera con que Dios ungió con el Espíritu Santo y su virtud a Jesús de Nazaret, el cual ha ido haciendo beneficios por todas partes, por todos ha pasado y ha curado a todos los que estaban debajo de la presión del demonio, porque Dios estaba con él. O sea, se está refiriendo aquí Pedro de Jesucristo, ¿verdad? Él les está predicando a estos romanos que Pedro pues fue a la casa de Cornelio. Este Cornelio invitó muchas personas, y eso lo encontramos aquí en el versículo 25 del capítulo 10. Dice, estando Pedro para entrar, le salió Cornelio a recibir, postrándose a sus pies, le adoró, porque Pedro, él estaba confundido. Entonces vemos pues que Pedro le recrimina, dice, más Pedro se levantó diciendo, álzate, pues yo no soy más que un hombre como tú. Y conversando con él, entró en su casa, donde halló reunidas muchas personas. Pues la tradición de la iglesia nos dice que habían 5,000 personas allí, porque él había invitado a muchos amigos, conocidos, miembros de su batallón que él dirigía, entonces por eso tenía muchas personas. Muy bien, vamos nuevamente aquí. Entonces, y nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo en el país de Judea y en Jerusalén, el cual no obstante quitaron la vida colgándole en una cruz, no en un madero como dicen los herejes testigos de Jehová, sino que en una cruz, porque Dios le resucitó al tercer día y dispuso que se dejase ver, no de todo el pueblo, sino de los predestinados de Dios para testigos de nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Vamos a saltarnos de aquí directamente al bautismo. Estando aún Pedro diciendo estas palabras, descendió el Espíritu sobre todos los que oían la plática, y los fieles circuncidados o judíos que habían venido con Pedro quedaron pasmados al ver que la gracia del Espíritu Santo se derramaba también sobre los gentiles o incircuncisos. Vamos a irnos al versículo 48 ya, y dice, y así es que mandó bautizarlos en nombre y con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y le suplicaron que se detuviese con ellos algunos días, como lo hizo. Entonces, muy bien, pues, estos que Pedro les fue a predicar y que los bautizó, es que está hablando Cornelio en el capítulo 15, versículo del 14 en adelante, donde dice, Simón os ha manifestado de qué manera ha comenzado Dios desde el principio a mirar favorablemente a los gentiles, es decir, a los romanos. Es decir, a los romanos porque Pedro fue a los romanos, fue donde un capitán llamado Cornelio, que tenía mucha gente con él, que todos eran romanos, que según la tradición eclesiástica, y es más, según el diccionario bíblico protestante ilustrado, resulta que Cornelio fue el primer obispo de Cesarea de Filipo. Entonces, donde allí, en ese Cesarea de Filipo, iban únicamente romanos, porque los judíos no aceptaban romanos en sus templos. Entonces, por eso pues se fundó un templo romano católico. Entonces, que como les decía, eran más de 5,000 personas. Entonces, ella dice
que Dios miró desde el principio a los gentiles, los miró con agrado, escogiendo de entre ellos un pueblo consagrado a su nombre. Entonces ahora nos vamos a ir ya a lo que es Romanos 1, y yo creo que con eso voy a ir finalizando porque ya me voy a dormir. Voy a dar un tema el día de hoy a las 7 de la noche, de 7 a 9, pero si están interesados, voy a dar un estudio bíblico. Y vamos a leer, aquí está. Entre las cuales sois contados también vosotros, llamados a ella por Jesucristo, a todos aquellos que estáis en Roma, que sois amados de Dios. Los sectarios dicen que no, que Roma no es amada de Dios. Sí, Dios ama a los romanos, que como ya vimos, están profetizados desde el Antiguo Testamento, amados de Dios y santos por vuestra vocación, porque Dios los ha llamado. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente os doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es celebrada por todo el mundo. ¿La fe de quién? De los romanos. La fe de los romanos era celebrada por todo el mundo. ¿Por qué? Porque los primeros en ir a evangelizar Roma fueron aquellos, no los 72 completos, sino que fueron parte de estos 72 que fueron por todas aquellas regiones donde Cristo, los apóstoles habían de pasar. Es por eso que cuando Pablo y Pedro van a Roma ya encontraron un pueblo dispuesto, un pueblo que les habían enseñado parte del evangelio, pero no el evangelio completo, y cuando llegó Pedro y Pablo a Roma se les enseña el evangelio completo. El sectario, yo oí que el sectario decía que no, que Pedro no fue a Roma. Pues claro que sí, está la historia eclesiástica que es Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea en el libro primero, libro segundo, libro tercero y libro cuarto dice que el gran y gloriosísimo apóstol Pedro fue a Roma precisamente persiguiendo al hereje y contumaz Simón el Mago, que estaba engañando a los de Roma. Entonces fue el gloriosísimo apóstol Pedro, dice, el que derrotó al endemoniado Simón el Mago, porque él, al no haber adquirido el Espíritu Santo, compró los peores libros de brujería. Nos dice San Irineo de León en el libro tercero, y también la historia eclesiástica en el libro tercero nos dice pues que compró los peores libros de brujería y comenzó a hacer brujería, a hacer magia. Entonces, pero Pedro fue hasta Roma precisamente a derrotarlo, a vencerlo con el poder del Espíritu Santo. Y tuvo la muerte de Judas porque flotó hasta el aire y de allá él con su poder, según quiso sostenerse y no pudo y cayó hasta el suelo y le salieron las tripas, o sea, se le reventó el vientre y tuvo la muerte de Judas, porque así murió Judas también, con el vientre reventado cuando se colgó de un árbol y la cuerda se reventó. Muy bien. Entonces, pues ya si ustedes leen lo que es Romanos 9:25, a ver, permítanme un momento, vamos a ver si estamos en el capítulo 9. No, estamos en el capítulo 10 aquí, vamos a regresarnos. Capítulo 7, okay, aquí está capítulo 9, Romanos 9:25. Veamos lo que dice Romanos 9:25 y con ese creo que voy a finalizar. Dice, conforme a lo que dice por Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada al que no era amado, y objeto de misericordia al que no había conseguido misericordia. Entonces, si ustedes leen que está en Oseas 2:24, van a ver cómo, vamos a voltear ya la cámara, si ustedes leen Oseas 2:24, vemos cómo el profeta Oseas hace la profecía de que una profecía que va a ser en el futuro, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Entonces, y seguidamente, pues el profeta Jeremías en el capítulo 3, lean todo el capítulo, específicamente desde el versículo 1 hasta el versículo 12, y se van a dar cuenta cómo Dios dice que a lo que es a Israel y a Judá, Dios les da carta de repudio. Entonces, es decir, Dios se divorcia de ellos. ¿Por qué? Porque Israel y Judá se tienen frente de ramera, se han prostituido con los dioses extranjeros, con el leño verde,
dice, y en toda montaña alta iban a hacer sacrificios y adorar a esos demonios. Entonces Dios dice que les da carta de repudio. Entonces, como Dios le dio carta de repudio a Israel y a Judá, Dios elige un nuevo pueblo. ¿Cuál es el nuevo pueblo de Dios? Según lo que está escrito aquí en la palabra de Dios y según también los santos de la iglesia, como les decía San Irineo de León en el libro quinto, dice que este nuevo pueblo de Dios pues es Roma. Es Roma el nuevo pueblo de Dios, la nueva amada de Dios. Entonces por eso pues que Roma se llama el pueblo santo. Ciertamente Israel fue el pueblo santo, algunos todavía lo siguen llamando el pueblo santo, pero vemos pues que no hay santidad ya allí. Ya los primeros padres de la iglesia dijeron que después de que ellos cometieron el atroz crimen de darle muerte a nuestro Señor Jesucristo, los milagros cesaron en el templo. También el sacrificio, aunque vemos que el templo fue destruido, y ellos han hecho un montón de cosas por querer levantar un tercer templo y no han podido, ni van a poder, ni van a poder. Ahí lo han anunciado, ya lo vienen anunciando desde hace muchos años, y no han podido ni van a poder. ¿Por qué? Porque el nuevo templo de Dios es el Vaticano. El Vaticano es el nuevo templo de Dios. Si ustedes ven cómo está construido el Vaticano, las dos columnas que tiene ahí están anunciadas en lo que es en el libro de los Reyes, sobre todo del capítulo 6 en adelante. Tiene esa forma del antiguo templo de Jerusalén. Entonces, pues, el nuevo templo de Dios, mis estimados hermanos, es Roma, es el Vaticano. Entonces, y yo sé que a los sectarios no les gusta esto, pero esa es la verdad, mis estimados hermanos. Muy bien, finalizo ahí, mis hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto trataré de darle una respuesta. Adelante, cedo. Hermano, una pregunta. Los libros que mencionó de los primeros padres apostólicos, ¿fue el de Irineo y el otro cuál fue? Los libros de San Irineo son el Adversus Aereses. El Adversus Aereses, libro tercero, donde ahí habla, en el libro tercero, habla del caminar de la iglesia, de los sucesores de Pedro, que da un total de 13 personas en la sucesión del papado. Entonces, que menciona después de Pedro, dice, estuvo Lino, después Cleto, después Clemente, después Evaristo, etcétera, etcétera, y da un total de 13 personas en su listado. Entonces, prueba de que realmente pues Cristo eligió o dejó el papado. Pues que la prueba más verídica nosotros la tenemos en San Juan capítulo 21, versículos del 14 al 17, donde Cristo Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Okay? Eso se le conoce como el pastorado universal, es decir, el papado, es decir, el sumo pontificado. Pedro fue el primer pontífice de la Iglesia Cristiana Católica Romana. Entonces, esa fue el Adversus Hereses, libro tercero y libro quinto que cité. Luego también cité lo que es primera carta de San Clemente a los Corintios, el capítulo específicamente, capítulo 44, versículos del 4 al 5, donde Cristo instruye a sus discípulos que después de la muerte de uno de ellos eligieran inmediatamente a su sucesor como obispo, y especifica la palabra obispo, como obispo, que fuera elegido como obispo. Y por eso es que esta Biblia que yo tengo aquí, mis estimados hermanos, es una Vulgata latina al español, del excelentísimo e ilustrísimo obispo Félix Torres Amat, que fue una persona muy erudita, que antes de él también estuvo Felipe Sillo. Entonces, las Biblias que yo más recomiendo, mis hermanos, son esa, la de Felipe Sillo, esta Félix Torres Amat. Algunos que no saben y comienzan, dicen que la mejor Biblia de todas es la Biblia de Jerusalén. No es así, no es así. Y para que vean que no es así, búsquense lo que es libro tercero de San Irineo de León,